tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este gran webinar, como todos los martes, a las 6 de la tarde, hora de Miami, Colombia, y 5 de la tarde, hora de México. Hoy tenemos un webinar que ya hemos tenido en otras ocasiones y que ha tenido un gran éxito. Y es por este apetito de conocimiento que lo estamos volviendo a hacer, siempre cambiando un poquito las preguntas y ampliando la información para todos ustedes. Y quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes. Y en primer lugar, siendo muy cortés, al lado femenino tenemos a Daniela Ceballos, quien es representante de Participant Capital, que es uno de los fondos inmobiliarios más importantes de los Estados Unidos. También nos acompaña Andrés Valdivieso, que es vicepresidente de Participant Capital, que además Andrés cuenta con una gran experiencia en el mercado inmobiliario de la Florida y obviamente en el sector financiero. Y por último, pero no menos importante, nuestro queridísimo amigo, socio, el señor Tomás Hoffman, broker de Volare en Miami, socio de Destiny Real Estate y miembro de la Asociación de Lennar y de Miami, con nada más, bueno, ya decimos 35 años, pero yo creo que ya este año ya son 36 años de experiencia y que trabaja siempre con grandes inversionistas de todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y que nos amplíen la información acerca de este maravilloso tema que es Participant Capital, ¿no? Pero bueno, como hacemos en todos nuestros webinars, quisiera que iniciemos dando una actualización del mercado inmobiliario en la Florida, ¿no? Hemos visto la rapidez en cómo se están vendiendo las cosas, pero además en este mes de enero arrancamos con todo. Yo veo que se está vendiendo todas las propiedades que están a la venta, están llegando a precios récord y realmente estamos sorprendidos, ¿no? Estamos, gracias a Dios, con mucho trabajo, pero también con muchos temas en relación al inventario, ¿no? Y es por eso que también están saliendo cada día más proyectos para cubrir esta demanda. Pero bueno, arranquemos. Daniela, platícanos tu experiencia que estás viendo en este mercado que está volando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por tenernos el día de hoy aquí como invitados y a todos ustedes, gracias por participar y por dedicarnos este rato en su día. Tal como lo mencionas, Oscar, yo pienso que, y eso lo hemos repetido en muchas oportunidades, el mercado de la Florida, pienso yo, que no ha tenido un mejor momento que este. Muchas personas por muchísimos temas, sea coyuntura política, sea el tema de salud que nos afecta hoy a todos de manera mundial, están buscando precisamente migrar y mudarse a un lugar que les dé precisamente estabilidad, sea precisamente por el tema de la moneda y venirse a vivir a los Estados Unidos para salvaguardar precisamente todo ese capital, por el clima y porque definitivamente ya nos dimos cuenta que la posibilidad de trabajar de manera remota, como lo estamos haciendo en este momento, llegando a países México, Colombia, Perú, cualquier lugar puedes llegar tú por medio de un computador y de un celular, nos brinda precisamente que esa migración sea cada vez mayor. Estábamos hablando hace un rato con Tomás, que siempre nos trae unos datos bastante interesantes, y nos dijo precisamente que la Florida es el estado número uno de migración para las personas que están buscando precisamente nuevos hogares y nuevas casas. Eso nos da precisamente un indicador bastante importante y es el mercado de la Florida está más caliente que nunca. Muchísimas personas están buscando casas nuevas, segundas casas. Simplemente el simple hecho de invertir se está convirtiendo en una necesidad, diría yo. Entonces, aquí es donde entramos nosotros precisamente a subsanar esa demanda, brindando productos nuevos que les llamen la atención a los inversionistas. Totalmente de acuerdo, Daniela. Muchas gracias. Y Andrés, ¿qué te parece si nos platicas tu punto de vista, pero el punto de vista de los desarrolladores? ¿Cómo están los desarrolladores respondiendo a esta demanda?
Bueno, Oscar, Tomás, a todos muy buenas tardes. Otra vez, pues gracias por el tiempo, como lo decía Daniela. ¿Qué veo yo desde el punto de vista de desarrolladores, desde el punto de vista de constructores, de developers? Vemos que también es un buen momento. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Resulta que precisamente al haber esa migración, al haber ese apetito a nivel mundial que hay precisamente pues por un tema, digámoslo así, de bienes raíces en los Estados Unidos, y me voy a ir un poquito más allá de la Florida, si me refiero a Estados Unidos en general, ya que hay mercados a los que también está migrando la gente que no es únicamente la Florida, siendo pues obviamente la Florida es uno de los más importantes. Vemos que hay eso, hay la necesidad de crear vehículos que le permitan a estos constructores tener mayor capital para poder precisamente desarrollar más proyectos y poder suplir la demanda. Tema contrario a lo que tal vez estaba pasando antes, y era que había una sobreoferta y no había la demanda suficiente. Hoy en día no podemos construir lo suficientemente rápido ni para absorber un mercado que viene buscando comprar, ni para un mercado que viene inclusive buscando rentar. Desde el punto de vista de desarrolladores, no sé si ustedes se han dado cuenta, y para aquellos que obviamente han estado aquí en Miami en los anteriores 30, 45 días, va uno por la 95, están construyendo comunidades de renta y dice, está el edificio literalmente en obra gris, y en algunos casos en negra, y dice, aplique ahora, rente ya. Y dice uno, pero un momento, si esto no va a estar listo sino hasta dentro de 18 o 24 meses. Entonces, no hay la capacidad suficiente. Desde el punto de vista de constructores, lo que se está haciendo es eso, creando nuevos vehículos, tener un poco más de capital para poder tener un poquito más de market share y poder precisamente ejecutar una serie, digámoslo así, de proyectos, una serie de iniciativas que llegan a la mesa de los developers, pero que no alcanzamos lo suficientemente rápido a conseguir ese fondeo para poder precisamente desarrollar con la velocidad que está pidiendo el mercado. Entonces, hasta cierto punto yo usaría la palabra de estar un poco loco el mercado. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque si tú me estás diciendo a mí que yo tengo que buscar, o digámoslo así, que puedo empezar a aplicar a un apartamento para la renta, por ejemplo, cuando ni siquiera está terminado el edificio, ya prácticamente que estoy equiparando lo que ocurriría con un apartamento que quiero comprar en preconstrucción. Y en el tema de la preconstrucción, si quiero comprar, hombre, no alcanza. Los proyectos están saliendo y se están vendiendo en cuestiones de semanas. Y lo que en algún momento comentábamos en un webinar anterior, antes era un apetito netamente internacional por todo lo que comentó Daniela, pero hoy en día ustedes ven gente de Connecticut, de Arizona, de Nueva York. Ese capital está aquí. Ese capital no está migrando a ningún otro lado. No está aquí porque es más seguro que en el estado en el que vivo. No, simple y llanamente es inversión que quiero hacer, quiero ganarle a la inflación. Entonces, realmente es, desde el punto de vista de constructores, también positivo y no nos lo estamos inventando. Se ve en la calle, se ve en lo que les comentaba, así que creo yo que está en un muy buen momento también desde el punto de vista de la construcción y el desarrollo, lo que está ocurriendo. Necesitamos más manos y más capital para poder precisamente suplir la demanda que hay en este momento, local e internacional. Increíble, qué locura, ¿no, Andrés? Como bien dices, el mercado está loco. Tomás, tus sabias palabras, que seguramente van a complementar gran información que nos han compartido tanto Claro Daniela que sí, como Andrés. claro que sí. Todo lo que han dicho, pues es cierto, lo hemos oído en webinars anteriores de la migración hacia Florida, que, ojo, ya venía antes de la pandemia por un tema impositivo. La pandemia lo que hizo inexplicablemente fue propulsar a niveles nunca vistos en la historia la demanda, no solo en Miami, en toda la Florida. De hecho, Florida y Texas han sido los estados más, digamos, que han atraído migración interna de los Estados Unidos. Ahora, esa migración interna tiene razones, ¿no? Y una de ellas siendo el COVID. Por ejemplo, ahora, con todo este rebrote de casos que hay, la gente que está en los estados del norte, que están encerrados por el invierno, se imaginan las posibilidades de contagio y el tema de la claustrofobia. O sea, ¿por cuánto tiempo tú puedes estar encerrado en un apartamento en New York? Por más lindo que sea. Quieres salir, ¿no? Y desafortunadamente las políticas de ciertas ciudades del norte de los Estados Unidos han sido muy estrictas, demasiado tal vez con el tema del COVID, y la gente ha optado por sencillamente mudarse. ¿Por qué? Porque ahora también hubo algo muy especial, que es lo que estamos viendo en esta pantalla. Es la posibilidad de trabajar remotamente desde cualquier parte. Entonces, si yo vivo en California, en el norte de California, donde la vivienda era extremadamente costosa, y soy una empresa de tecnología,
pues yo propongo mudar a todos los que trabajan conmigo a Miami, ¿verdad? Que trabajen remotamente y vamos a hacer que gasten menos. De hecho, les han propuesto un descenso de ingresos más barato, pero también vas a gastar mucho menos. El efecto neto es que te queda más dinero en el bolsillo. No voy a entrar en todos los detalles, pero tenemos una gran cantidad de empresas tecnológicas que han venido a Miami, propulsadas por un alcalde que se llama Javier Suárez, que anda, Francis Suárez, perdón, Francis, ¿cierto? O Javier, Francis, ¿no? Francis, pero Javier era el anterior. ¿Y qué pasa? Este señor se ha dedicado a ir a las empresas de tecnología y ofrecerle las bondades que Miami ofrece. Y recientemente, Oscar, la empresa Microsoft tomó la mitad de un piso entero de un edificio nuevo en preconstrucción en la avenida Brickell, que es la avenida financiera. Yo sé, Oscar, que por la audiencia que tenemos en México y en otros países de Latinoamérica, en sus mercados locales, ustedes no están viviendo esto, lo sabemos, y les parece un fenómeno muy extraño, pero créanme, lo que les digo es una realidad absoluta. Yo estoy en este negocio hace más de 3 décadas, y lo vamos a dejar así, Oscar, de ahora en adelante, más de 3 décadas, y nunca, jamás en la historia de esta ciudad y de este estado se ha registrado niveles de demanda. Y le quiero dar algunas cosas muy puntuales que están sucediendo además. Hay un tren de alta velocidad que se llama Brightline, que parte de Miami y la meta era llegar hasta Orlando y eventualmente Tampa. Pues acaban de hacer, ya el tramo de Miami a Palm Beach estaba abierto y ahora hicieron la primera prueba hace un par de semanas hasta Orlando. O sea, ya la vía está lista hasta Orlando. Imagínense la conexión de Miami a Orlando y adicionalmente están haciendo una estación de parada en Boca Ratón que va a estar lista, está en construcción, va a estar lista en el otoño. Quiero darle algunos datos muy puntuales, ¿no? Lo más así importante es entender que estamos rompiendo todos los récords de precio en este mercado, tanto en apartamentos, en demanda de apartamentos, como en demanda de vivienda unifamiliar. Nunca se ha visto un aumento de tanto empuje. En caso de Miami, Oscar, ha habido un 44% de valorización del 2020 al 2021 en promedio. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la empresa One Sotheby's, que publica un reporte oficial, el cual acaba de salir el día de hoy, esta mañana, y donde nos estamos basando en estas cifras. Esto no es opinión, estos son hechos. Por ejemplo, la casa promedio, creo que anterior a esto, Daniela, y creo que tú vas a pasar una lámina, la casa promedio en Miami está pisando los $500,000, 485. 480, sí, señor. Es un brinco enorme de momentos anteriores. Un indicador muy interesante, más del 20% de las propiedades vendidas entre el 2020 y el 2021, oigan esto, se vendieron 20%, o sea, más del 20% de las propiedades que se vendieron por encima del precio que pedían. O sea, entiendan de que estamos en un mercado de vendedores y donde los compradores tienen aparentemente una desventaja momentánea. No obstante, quiero decir esto, no hay nada en este momento que indique que este mercado va a desacelerar. Todos los indicadores es que arrancamos el año tan fuerte o más fuerte que el año anterior. Los intereses se sostienen, intereses hipotecarios están en uno de los puntos más bajos desde que se lleva registro. Andamos entre el 3 y el 3.2%. Está oscilando, ahí va. Muy importante saber algunos detalles. Hay inflación. En los Estados Unidos, parte de la razón que esto ocurre, Oscar, es que el gobierno, para salvar la economía y salvarnos a todos, y salvar el resto del mundo, porque al final de cuentas, el resto del mundo depende de los Estados Unidos, quieras o no. ¿Qué pasó? Imprimieron un mar de dinero. Y les voy a dar una dimensión de cuánto se ha impreso. Desde que existe el Federal Reserve, que creo que es el 1876, se ha imprimido una cantidad de dinero X, ¿cierto? El Federal Reserve es como el Banco Central en otros países, con la diferencia que el Federal Reserve americano está en manos privadas y no depende del gobierno. Es el 2% del capital de todos los bancos. O sea, ellos imprimen el dinero, obviamente, con autorización del gobierno, pero ellos son los encargados.
Y miren lo que pasó. Durante la pandemia se ha impreso desde el febrero del 2020, ¿verdad? Que empezó esta historia. Al día de hoy se ha impreso más dinero que todo el periodo anterior desde que empezó el Federal Reserve. O sea, se ha impreso el océano Pacífico de dinero en este país y se ha dado crédito amplio con ayudas del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre la escasez de materiales, hay escasez de autos, hay escasez de ciertos artículos de consumo, hay escasez de materiales de construcción, hay escasez de un montón, de hecho, hay escasez de mano de obra. ¿Qué pasa? Ahora hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes y servicios disponibles. Eso automáticamente en cualquier escuela de economía, eso significa inflación. ¿Y cuál es la defensa contra la inflación, Oscar? Es poner el dinero que tienes en activos duros, tangibles. Por ejemplo, bienes inmuebles, ¿verdad? O papeles que estén respaldados con bienes inmuebles. Eso es muy importante de entender porque hay una migración en este momento gigantesca de capitales muy grandes a ser colocados en bienes y raíces. Con lo cual, la demanda sigue, Oscar, y la realidad es que no hay manera, como decía Andrés, de poder hacer suficiente oferta en vivienda, ni unifamiliar, ni de apartamentos de lujo, ni de apartamentos de... O sea, no hay suficiente empuje para poder alcanzar la demanda que hay en el mercado. Todas las predicciones es que esto pica y se extiende por un buen rato y todos los economistas están hablando de 2024. Antes se hablaba del 23, pero por todos los pronósticos vamos al 24. Así que no los voy a aburrir con muchos más datos. Ven que tengo un gran entusiasmo. Nunca hemos vivido un mercado de tanto entusiasmo inmobiliario y para los que piensen que es una burbuja, les quiero decir que todos los compradores están o pagando cash o pagando créditos bancarios extremadamente muy bien calificados, porque después de la crisis de 2008 y 2009, los bancos norteamericanos están bajo una alta lupa de regulación federal. Son extremadamente cuidadosos a quien le prestan. O sea que la probabilidad de que vayan a hacer default, que vayan a abandonar, digamos, el pago de hipotecas, como sucedió en el 2009, es altamente improbable. Así que los dejo con eso y Es increíble, ¿no? Lo hemos comentado en estos espacios, cómo estamos con la tormenta perfecta. En los años pasados, y yo que llevo más de 20 años en este negocio, tú llevas 3 décadas, Andrés también tiene mucha experiencia, Daniela tiene mucha experiencia, pero en menos tiempo. pero la de ella ha sucedido más rápido, Oscar, es que ella aprende rápido, es una bala. Mira, tú puedes hacer por 30, digamos, de 30 años hace 15 lo mismo y no cambias, no aprendes nada, con lo cual realmente tienes 15 años de experiencia. Gracias, Tomás. La gente joven ahora va a unas velocidades de alta compresión, o sea, van aprendiendo volando. Pero es increíble, nosotros vivimos cuando era un Miami que el mercado tradicional era Latinoamérica, ¿no? Nosotros nos enfocábamos en ir y trabajar con estos países como México, como Colombia, como Argentina, como Brasil, en fin, Venezuela, ¿no? Y ahora, como bien lo dijeron hace unos momentos, el mercado interno es el que está mirando hacia Miami. Entonces tenemos ahora 2 mercados muy poderosos que están mirando a un estado que relativamente pues es pequeño y es muy joven, ¿no? O sea, Miami es una ciudad, comparada con la demanda, pues es una ciudad bastante pequeña. Es por eso que vemos esta cantidad de demanda absurda y la oferta se está yendo a un nivel increíble, ¿no? Tenemos una pregunta, de hecho, de un inversionista, de un participante en el webinar que dice, con todas estas bondades y mercado caliente, ¿qué comentan de Florida? ¿No será que no es el momento para comprar? ¿Estamos comprando caro? ¿Cuándo se han comprimido los cap rates de las inversiones? ¿Cuánto se han comprimido los cap rates de las inversiones inmobiliarias?
¿Me permite? Ahí, sí, Permite la palabra. por Por favor, por favor. favor. Me encantaría contestar esa pregunta, es excelente pregunta y en condiciones normales sería muy interesante porque sí se comprimiría. Hay una realidad y es que los cap rates en muchos casos se han expandido porque lo que ocurre, Oscar, que por la falta de disponibilidad, las rentas de las propiedades están teniendo también ingresos récord. Es increíble. O sea, un apartamento que se alquilaba, voy a decir, en $2,000 al mes en Brickell, hoy en día vale 3,800. Y parte de la razón que los precios pueden avanzar es que esos cap rates están ahí. Ahora, es cierto también otra cosa, y es que la cantidad de capital desmesurado que viene hacia acá comprando también podría tener un efecto de compresión en algunos mercados, ¿verdad? Pero no en todos. Yo te diría que en la mayoría ha sido un efecto positivo. Tú lo ves, nosotros en una época manejábamos cap rates de 2-3% y nos consideramos afortunados. Ahora 6, 7, 8 es nada. Y bueno, con lo que vienen ofreciendo Daniela y Andrés, pues Ya eso veremos, 7, es 8 una gran palidece. sorpresa. Eso palidece, obviamente, ¿no? Sí, hay mercados que sí, pero yo diría que en la mayoría de los casos la demanda es tan grande que han creado premiums de renta, o sea, las propiedades están pagando más por esas pocas localizaciones que hay disponibles. El mercado está tomado, tú sales a buscar algo, la mayor dificultad que tiene un corredor inmobiliario hoy es conseguir inventario para su cliente. Esa es la mayor dificultad. Nosotros, Oscar, mantenemos generalmente varias docenas de propiedades a la venta y nunca hemos tenido un nivel de oferta tan bajo. No tenemos ¿No tenemos inventario para propiedades? vender, no tenemos inventario. A la persona que hace el comentario, buen punto, lo invito a que venga a Miami y con gusto podemos dar una vuelta y aprender de lo que está sucediendo por acá. Me parece perfecto. Continuemos con el programa. Y bueno, realmente ahorita tenemos dos tipos de inversiones inmobiliarias, ¿no? Y quiero hablar porque tuvimos otro webinar al respecto para diferenciar lo que son propiedades de renta larga, que quiere decir propiedades donde tú puedes vivir y las rentas por una temporada larga, sea un año, o puedes tener propiedades que están ahorita muy de moda, tanto en Miami como en Orlando, de renta corta, que son propiedades que las compras están amuebladas y tú las puedes rentar por un día, 3 días, una semana, un mes, ¿no? Y también tenemos otro tipo de inversiones son los fondos de inversión, que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y para iniciar con este tema, Daniela, ¿por qué no nos platicas acerca de este fondo maravilloso que es Participant Capital? Claro que sí. Bueno, entonces, algo muy importante que queremos comentarles el día de hoy es que precisamente Participan Capital es un fondo que está colateralizado por bienes raíces, que es lo que precisamente nos trae a todos a la mesa el día de hoy. Es un fondo que se crea precisamente para brindarle a los inversionistas individuales la oportunidad de invertir en proyectos grandes, en proyectos AAA que antes estaban reservados simplemente para esos grandes constructores o desarrolladores o esos inversionistas que tenían millones y millones de dólares para que precisamente se vieran beneficiados de esos retornos importantes que brindan ese tipo de construcciones, las construcciones AAA. ¿Qué pasa, Oscar, Tomás? Cuando un constructor desarrolla un proyecto, cuando lo crea, cuando lo construye, se ve beneficiado de cada una de esas etapas de desarrollo. ¿Por qué? Porque una tierra nunca va a valer lo mismo cuando está cruda, cuando está limpia, a cuando ya tienes permisos, cuando comienzas a construir, cuando vas en el piso 7, en el piso 15, cuando ya llegas al final de la construcción y menos aún cuando la estabilizas y la vendes. Entonces, aquí hay una frase que nosotros repetimos mucho que dice, el constructor es el último que hace dinero, pero es el que mejor dinero hace. Y aquí es donde precisamente estamos invitando a esos inversionistas que ya tienen su departamento, su casa, su lote, sus oficinas y que tienen excedentes de capital a que hagan parte de uno de estos fondos, como tú bien lo decías, una opción que se convierte en algo bastante interesante para aquellos que están buscando otra alternativa.
¿Cuál es la línea de tiempo de Participant Capital? En el 2011 la creamos, si ustedes se dan cuenta, fue justo después de esa crisis inmobiliaria de la que hablaba el señor Tomás hace un rato, donde precisamente había muchísima demanda o muchísima oferta, perdón, de todas esas casas que quedaron. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos Participant Capital con un enfoque diferente. Aquí estábamos absorbiendo toda esa oferta que había, la maquillábamos, la rentábamos o la vendíamos y ahí le hacíamos un beneficio tangible. En el 2017 el mercado lógicamente cambió y las necesidades cambiaron, entonces lo que hicimos nosotros fue transformarnos, porque el que no se transforma pierde. Entonces creamos una oferta para precisamente estos inversionistas que les acabo de comentar, una para los inversionistas que son ciudadanos americanos y una para los inversionistas que son extranjeros, que es la que estamos comentando el día de hoy. Hoy Participant Capital es un asesor de inversiones registrado y aquí les traemos unas novedades bastante interesantes y es que alcanzamos el récord de los 100 millones de dólares, lo cual nos abrió la puerta para precisamente registrarnos ante el SEC, que es el Security Exchange Commission. Es este grupo que precisamente se encarga de regular todas estas inversiones en el mercado de valores que les estamos presentando. Este número del centro es un número también bastante interesante y es la media de retorno que hemos alcanzado en el tiempo. Estamos hablando de un 15.3% de retorno anual promedio desde la incepción del fondo hace 33 meses. Más adelante ustedes van a ver que les vamos a mostrar precisamente ese retorno dividido por años, incluyendo el 2020, que como Tomás mencionó hace un rato, afectó muchísimos sectores, no siendo nuestro mercado uno de ellos, afortunadamente. Andrés, no sé si quieras incluir algo hasta acá. Sí, o sea, realmente lo que quería incluir al comentario que está haciendo Daniela, o bueno, a todo lo que les acaba de comentar Daniela es, ¿qué quiere Participant Capital? Sindicalizar la inversión, darle la oportunidad de ese capital individual a que precisamente por una cuestión de coyuntura política o precisamente porque desafortunadamente se está tornando toda Latinoamérica hacia la izquierda, hay una migración de capital muy grande y lo que hemos visto es que ese capital se ha quedado en cuentas de money market. Es capital que ni siquiera está siendo invertido, que o se va, como digo, o llegamos nosotros a ofrecer propiedades o a ofrecer oportunidades de ese tipo, o ese dinero se está quedando ahí. Y a medida que va creciendo la inflación, como lo decía Tomás, estoy perdiendo poder de compra, mi dinero está perdiendo poder. Entonces, realmente se ha hecho disponible para todo el mundo. Por eso sindicalizamos la oportunidad y lo que antes era disponible únicamente para institucionales o para developers, simplemente abrimos un vehículo, digámoslo así, que tiene calidad institucional, pero que permite el acceso a capitales individuales, a capitales que vienen buscando, como lo decía Daniela, resguardo, y poco a poco, a medida que vamos creciendo, tanto la cantidad de inversionistas como lo que tenemos en este momento en activos bajo manejo, que es al norte de 100 millones de dólares, pues se presenta como una oportunidad muy interesante. ¿Qué requiere eso también? Lo que decía Daniela, más ojos encima, ¿no? Más transparencia, más regulación. Por eso esta oportunidad que les estamos presentando es netamente para el mercado internacional, ya que el tema local tiene una serie de regulaciones diferentes y, créanlo o no, no es tan bondadoso como lo puede ser el producto internacional. Eso es tal vez lo que quería anotar. Algo muy importante y algo, Oscar, que hablamos mucho cuando pensamos en bienes raíces es la diversificación. Y yo creo que es una palabra que siempre nos va a estar sonando en la cabeza cuando a ustedes como asesores, un cliente les llega y les dice, tengo X cantidad de dinero, pero lo quiero diversificar y quiero alcanzar rendimientos interesantes. Y unamos todo lo que venimos conversando hace 20 minutos que estamos acá. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo lo puedo diversificar con $500,000, $200,000? Y muchos llegan con $50,000. Y realmente en el mercado hoy en día de la Florida no hay nada que ofrecer con $50,000. Desafortunadamente, el mercado ha cambiado tanto y precisamente está en un boom tan grande que con $50,000 tú no puedes ofrecerles nada o no vas a poderles ofrecer nada que sea lo bastante interesante. Daniela, ¿te puedo interrumpir, si me lo permites? Claro que sí. En ese orden de ideas que estamos, mira qué interesante. Para un inversor de menos de $1 millón en este país, normalmente no tiene ninguna opción de poder invertir en ningún vehículo de inversión que tenga un retorno de doble dígito o de más del 10%. Eso no existe normalmente para nadie. Este es el único vehículo que yo conozco
y no sé si alguien conocerá otro, pero es el único que conozco, donde un inversor pequeño con $50,000, creo que es a partir de $50,000, ¿cierto? Correcto. Tiene el derecho, como dice Andrés, de participar en un fondo más grande, está sindicalizado, y obtener beneficios, retorno de grandes capitales, que es un territorio reservado para los grandes capitales. O sea, la gente que tiene $1 millón o más de dólares tienen ese apetito y el derecho, digamos, de lograr esos retornos. Pero en general, el inversor de 50, $100,000, ni siquiera colocando su dinero en primeras hipotecas podría lograr ni remotamente lo que ustedes están ofreciendo, que de paso está probado porque tiene ya una trayectoria. Ustedes tienen un retorno ya andando y proyectos andando. Pero adelante. Aquí hay un punto bien importante que me gustaría unir las ideas, ¿no? Hablamos en un principio del webinar de la situación de la Florida, ¿no? Cómo el mercado inmobiliario está en boom, todas las propiedades se están vendiendo, los desarrolladores están desarrollando nuevos proyectos justamente para abastecer esta demanda que existe tan grande. Ahora, ¿qué juego? ¿En qué lugar juega Participan Capital, Andrés? Platícanos un poquito, porque eso me parece muy interesante, porque este es un fondo inmobiliario, ¿no? Que se diferencia totalmente de lo que viene siendo la bolsa, capitales y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde juega Participan Capital, Oscar? Participan Capital entra precisamente en el calzar dentro del portafolio de inversión que tiene el cliente. El cliente tiene renta fija, tiene renta variable, tiene acciones, tiene bonos, tiene 1000 cosas. Y hay un espacio que no es 100% líquido al que le llamamos el espacio alternativo. En ese espacio alternativo es donde calza Participan Capital. A nivel de fondo, ¿cómo calza en el negocio de los bienes raíces? Siendo otra vez un partícipe, valga la redundancia con Participan Capital, desde el capital inicial, junto con esos socios institucionales, esos developers que tienen ese músculo grande institucional o financiero, y ahora, pues el vehículo de Participan que lo posiciona ahí. Daniela decía, ¿cómo se genera valor en Participan Capital? Gracias digámoslo así, al camino que se recorre a medida que se va construyendo los proyectos. Independientemente de que ya se hayan vendido o ya se hayan rentado, la tierra va creciendo de una manera muy orgánica. Creo que lo he dicho antes en otros proyectos, en otras conversaciones que hemos tenido. Ese tipo de valorización es igual de llamativa a la que puede tener la persona que compra una propiedad, pero tal vez es un poco diferente también. ¿Por qué? Porque está fundamentada en eso, en las etapas de desarrollo que se van culminando. Entonces, el papel de Participan a nivel de industria de bienes raíces calza desde el punto de vista de generar valor a través del desarrollo inmobiliario. Y si lo calzo dentro del portafolio de inversiones de un cliente, simple y llanamente lo diversifica, le da un poquitico más de dinamismo, lo que estábamos hablando, nosotros tenemos la oportunidad de históricamente dar un retorno de doble dígito para los inversionistas, lo cual se sale un poquito del marco, pero si nos ponemos a pensar, cuando un cliente tiene su portafolio diversificado, eso es más o menos lo que le puede dar el ponderado. ¿Qué quiero yo? Otra vez, balancear esa renta fija, balancear esa renta variable, y decirle al cliente, oye, no desconectes esa línea que tienes en el corazón de los bienes raíces, sigue invirtiendo en lo que te gusta, que son los bienes raíces, solamente que le vamos a dar dinamismo. Entonces, no va a ser la compra tradicional y te va a dar de todos modos acceso a unos activos que tú puedes venir, ver en el mismo viaje en el que vienes a comprar tu propiedad, con la diferencia de que aquí lo que tienes es eso, una participación, un derecho que te permite precisamente estar expuesto a esos retornos a los que está acostumbrado a tener el desarrollador. Ya la fase 2, digámoslo así, que sería la venta o la renta de las unidades que hagan parte del proyecto, es eso, es una segunda fase. Más la esencia de Participan Capital es crecer el portafolio del cliente gracias a las etapas de desarrollo inmobiliario que se van culminando a través del tiempo. Entonces, dado lo que acabas de decir, como este es de alguna manera, este fondo está basado en desarrollos inmobiliarios. Es muy importante entonces qué tipo de desarrollos se colateraliza, ¿sí? Este tipo de inversiones. Daniela, a ver si nos puedes platicar cuál es este que veo que ya lo tenemos aquí, el portafolio que de alguna manera está soportando a este tipo de inversiones. Claro que sí.
algo muy importante que quiero mencionarles es que precisamente la palabra diversificación. Estamos diversificando al inversionista en tipo de producto. Si ustedes piensan en los bienes raíces, piensan en renta, piensan en venta, piensan en hotelería, ¿ok? Todos estos segmentos están incluidos dentro de lo que piensa o cuál es el deseo de Participant Capital y en diversificación geográfica. Cuando nosotros pensamos en Estados Unidos, inmediatamente ya después de la conversación y de lo que hemos venido hablando, pensamos en la Florida. Pero la Florida es un estado completamente diverso. La Florida tiene muchísima oportunidad. Entonces, aquí es donde estamos entrando en nuestro portafolio de inversión. Y en la pantalla ustedes van a ver también a Puerto Rico. Puerto Rico se vuelve una parte fundamental en nuestro portafolio, ya que estamos hablando de zonas de oportunidad. Muchísimas personas están migrando a la isla de Puerto Rico por beneficios impositivos también. Los impuestos, Andrés me comentaba hace unos días que muchísima gente se está yendo a ir a Puerto Rico ya simplemente por el deseo de no pagar tantos impuestos y es porque el bracket mayor que se paga en Puerto Rico es el 4%. Eso es ilógico comparado con lo que uno paga en estados como California, que Tomás lo mencionó hace un rato, o Nueva York. Entonces, aquí precisamente estamos nosotros también tomando ventaja de toda esa gente que se está yendo a ir a Puerto Rico y cómo nosotros podemos incluirlo como parte de nuestro portafolio. Solamente quiero de manera muy rápida unir dos puntos que hablamos hace un rato y es la proyección de la población para los Estados Unidos, como dice Tomás. Los números no mienten y estos son datos históricos que se están viendo. La proyección de la población para los Estados Unidos para el 2060 precisamente sigue estando en aumento y ustedes pueden ver la línea. Esto no se espera que baje, al contrario, estamos viendo que cada vez y cada día ese número de personas que están migrando es cada vez mayor. Y algo también muy interesante, y esto también nos da precisamente más fuerza para lo que les estamos comentando hoy, es el averaje de los precios de las casas vendidas en los Estados Unidos. Tomás hace un rato les mencionó ese número. El número de casas que se vendió, el valor de las casas es de aproximadamente $380,000. Esto es un número histórico. Acá no estamos hablando ni de ultra high-end, ni de las casas que uno se sueña cuando ve la Florida. Son las casas normales de la Florida, de Miami. Entonces, simplemente para que ustedes se den una idea, si nosotros acá les estamos diciendo que les estamos abriendo la puerta a ese portafolio de proyectos AAA, a proyectos de ultra high-end, o a los proyectos de simplemente la renta regular que ustedes van a necesitar, todo eso les crea a ustedes precisamente esa diversificación en el portafolio que lo vuelve mucho más atractivo. ¿Dónde invierte entonces Participant Capital? Estamos invirtiendo con proyectos, con desarrolladores de mucho renombre. Estamos invirtiendo con uno de los desarrolladores más importantes del sur de la Florida, que es Royal Palm Companies. A muchos de ustedes este nombre no les va a sonar, pero los invito a que googleen el nombre Paramount, que es uno de los edificios más reconocidos precisamente en el downtown de Miami. Royal Palm Companies hace parte del Miami World Center, es uno de los jugadores más importantes. El Miami World Center es el segundo complejo de desarrollo de uso mixto más importante de los Estados Unidos y más grande después de Hudson Yards en Nueva York. ¿Por qué les estoy dando toda esta información que parecen simplemente datos locos? Y es porque aquí es donde el dinero de ustedes como inversionistas va a estar invertido en desarrolladores de este tipo. Fundada en 1978, es una compañía que tiene más de 40 años de experiencia en el desarrollo inmobiliario. Es una compañía de segunda generación, el padre la crea y en 1991 el CEO está haciéndola crecer de manera exponencial. Más de 3.500 millones en proyectos de desarrollo gestionados, en más de 50 proyectos, más de 6.000 unidades terminadas. Esto que nos da precisamente más peso en donde precisamente invierte el dinero Participant Capital. Y lo que tú hablabas, Oscar, de cuál es el portafolio de inversión, aquí quiero que Andrés les explique precisamente cuáles son esos proyectos en los que estamos invirtiendo los fondos de Participant Capital. Por favor, Andrés. Tú tienes dos caminos. Uno es invertir en un proyecto pequeño, invertir en una iniciativa pequeña y obviamente buscar un retorno lo suficientemente alto, lo que sea suficientemente interesante, o puedes hacerlo a través precisamente de una alternativa como Participant Capital, donde otra vez la calidad de los proyectos que acompañan el portafolio, es decir, donde Participant Capital es el asset manager y lo que va a hacer es que va a invertir el dinero a través del fondo en este tipo de activos. Vemos que tenemos un menú, digámoslo así,
en el que todos los proyectos son, como decía Daniela, A, de tipo institucional, B, todos están en un sector de afluencia, C, con una demanda mundial, y D, en una etapa de preconstrucción, de predesarrollo, entonces, o de desarrollo. ¿Eso qué significa? Otra vez, que si yo le voy a dar al inversionista la oportunidad de que genere valor a través del desarrollo inmobiliario, el producto tiene que ser, o los, digamos así, los subyacentes tienen que ser lo suficientemente buenos para poder realmente generar un retorno de doble dígito al inversor. Entonces, ¿qué hace hoy parte del portafolio? El primero se llama Legacy Hotel and Residences, queda también dentro de esa comunidad que les decía Daniela, que es la segunda comunidad comercial más grande de los Estados Unidos. Tiene el componente perfecto de uso mixto. Esto tiene retail regular o zonas comerciales, un complejo de medicina preventiva, que es todo lo que tiene que ver con la longevidad del cuerpo humano, cómo hacer que vivamos más de manera más sana, no se imaginen una sala de urgencias. Luego hay 219 habitaciones de hotel y luego 310 unidades, las cuales fueron vendidas en un tiempo récord de 9 meses, sin ningún tipo de restricción de renta. Es lo que tú decías, Oscarito, en un comienzo, de la renta a corto plazo. Entonces, si ahora estamos de este lado, ya no somos compradores, sino netamente inversores, ese es un proyecto que es supremamente atractivo de tener en mi portafolio. Inclusive cuando un cliente le dice, o cuando está buscando oportunidades de inversión, netamente inversión inmobiliaria, le van a sacar consultorios médicos, residencias estudiantiles, residencias para la tercera edad o plazas de unidades multifamiliares. Punto. Eso es lo que hay para invertir en el tema de segmento de fondos inmobiliarios. En este caso, el acceso a los proyectos es lo que hace que esto tenga un approach o un acercamiento mucho más boutique. Acabo de presentarles un proyecto que tiene toda la sectorización del uso mixto en un solo activo. Segundo proyecto, una comunidad de renta de 293 unidades que se encuentra ubicada en la ciudad de Dania Beach, que queda entre el aeropuerto de Fort Lauderdale y la ciudad de Aventura. Ahí en esa mitad van a encontrar una ciudad pequeña que se llama Dania Beach, donde esto es renta para la clase trabajadora. Esto es para todas esas personas que precisamente están buscando cercanía con la playa de Fort Lauderdale, quieren vivir cerca a su trabajo, y vuelvo y repito, no son rentas de ultra lujo, pero obviamente esto hace que tenga una absorción extremadamente grande. En este tipo de proyectos es donde yo les comentaba que ni siquiera se terminan y ya inclusive empiezan a rentar las unidades. Otra vez, no estamos dando abasto, no es solamente en la venta, sino también es en la renta. Entonces ese es el segundo proyecto que hace parte del portafolio, comenzó construcción hace más o menos unos 120 días. El número 3 es más que todo una movida de oportunidad, es una movida oportunista. ¿Por qué? Porque esto es recalificación de tierra. Nos vamos a la costa oeste de la Florida, eso está más o menos a 35 minutos al norte de la ciudad de Tampa, y allá es donde van a caer todos los americanos de los estados del norte a los que no les gusta la fiesta, no les gusta la bulla. Aquí en Miami es donde estamos todos los latinos, donde hay el tráfico, donde hay un poquitico más de diversidad, digámoslo así. El americano de tradición no se queda aquí, o es muy poco el que se queda aquí. Se sectoriza mucho más hacia la parte del norte o hacia la parte del oeste. Entonces ahí también está viniendo una bandada de gente que quiere vivir aquí, quiere montar sus oficinas, quiere hacer miles de cosas por temas impositivos, de clima, lo que ya hablamos. ¿Y qué ocurre? Las ciudades se están quedando pequeñas. Han tenido que recalificar muchas zonas dentro de la ciudad para poder ir vertical. Ahí hemos encontrado un área que se llama District South dentro de la ciudad de San Petersburg, que son 28 acres que hoy en día solo se pueden construir casas, o las casas que hay construidas, si se tumban, solo se pueden construir otra vez casas. Al darse la recalificación de la tierra, se va a poder construir vertical entre 43 a 46 pisos de altura con zonificación de uso mixto. Quiere decir que podemos construir comunidades de renta, hoteles, oficinas, residencial, y eso obviamente pues lo vuelve extremadamente atractivo. ¿Por qué digo que es de oportunidad? Porque esa recalificación se da de un día para el otro. Esto no toma tiempo ni toma años en que ocurra, como por ejemplo puede tener los dos primeros proyectos que estuvimos hablando. Es cómo diversifico yo al cliente, cómo le hago generar valor en mediano, o bueno, en corto, mediano y largo plazo. Porque el fondo tiene unos plazos que ya lo vamos a ver. Entonces, esa es una modalidad de oportunidad. Y el último proyecto que en este momento hace parte del portafolio está ubicado en la isla de Puerto Rico, como le decía Daniela, salimos un poco de la zona de confort, pero tiene una razón de ser. Las zonas de oportunidades son aquellas zonas en las que gracias a créditos tributarios se quiere impulsar la economía de un sector en particular, impulsar el empleo, impulsar el consumo, y la isla de Puerto Rico hace parte de un programa bajo un acto que se llama el Acto 2022, donde a grosso modo se incentiva a los constructores que quieran desarrollar o remodelar sectores de la hotelería y turismo
con unos créditos tributarios sobre lo que sea que estén construyendo o remodelando. Entonces, Participant Capital invierte en Royal Palm Companies que tienen la mira, o ya tuvo, porque esto ya está dentro del portafolio, tuvo en la mira una zona de oportunidad que es Puerto Rico, 25 minutos al norte del aeropuerto de San Juan, encontró una reserva que se llama Grand Reserve, en el que había varias parcelas de tierra, unos apartamentos que en el tiempo de crisis fueron compradas por un fondo buitre, que lo que hicieron fue que las revendieron o las van a revender, digámoslo así, después de haberlas tenido casi por 8 años quietas, y había un hotel. Ese hotel era un Meliá, se le cambió la bandera, se volvió un Hyatt Regency, se remodeló absolutamente y hoy en día pues se goza de una carta tributaria o de unos créditos tributarios que pueden inclusive ser transferidos en etapa. Hay 11 etapas de desarrollo, se puede entrar con estos créditos tributarios y hay un beneficio también en este momento por parte del gobierno federal que incentiva, como decía Daniela, el tema también de mudarse a Puerto Rico por un tema impositivo, donde el bracket máximo de impuestos es del 4%, donde hay un descuento del 90% en el impuesto predial por casi 20 años en el tiempo, y porque el neoyorquino, que en este momento es que es el ultra high, el que realmente gana millones y millones de dólares, yo me pongo a pensar, ¿pago un 48% de impuestos o me voy a Puerto Rico y pago el 4%? Y eso realmente genera una demanda que no depende de Latinoamérica, que es latente y que en este momento también no se está dando abasto. Tanto así que las entidades financieras para prestar en Puerto Rico para construir, las tasas de interés son del 1%. Entonces, cuando la gente habla inclusive, oye, y si suben las tasas de interés, primero que todo hay contingencias. Segundo, de todos modos, si suben las tasas de interés, también va a haber obviamente una subida de la inflación. Entonces volvemos a lo mismo. Se equipara un poco una cosa con la otra. Ese portafolio es el que tenemos hoy en día dentro de Participant Capital. Quiero aclarar, el cliente que entra a Participant está expuesto a todos los activos, no en un activo en particular, ni tampoco escoge. Porque si lo pongo a escoger y ese proyecto el día de mañana tiene una línea de tiempo que se dilata o tiene un impacto diferente por tiempos o por algo en particular, entonces si solamente ese es el activo, pues ese es el subyacente y asimismo sufrirá o le irá bien. Pero si yo lo tengo diversificado, puedo mitigar riesgo teniéndolo precisamente canalizado, haciendo unos despliegues de capital esporádicos, dependiendo del punto en el que se encuentre el proyecto, que permite eso. Permite mitigar que haya una caída, un bajón, un delay, un retraso, y por eso es que nosotros tenemos al cliente realmente diversificado en lo que están viendo en la pantalla. Wow, increíble. La verdad es que por eso me encanta este fondo, porque los proyectos que manejan pues, son extremadamente exitosos. El Legacy, que pertenece a un proyecto, un master proyecto también de este desarrollador, que es el Miami World Center, pues es uno de los proyectos más importantes de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando con cualquier desarrollador. Y que tengamos esta oportunidad realmente me parece de gran valor. Pero Daniela, platícanos, ¿cuál es la oferta de Participant Capital? Claro que sí. Entonces, un poco lo que les comentábamos hace un rato. Se puede invertir desde $50,000. Eso no quiere decir que sea la única opción de inversión. A partir de $50,000, el inversionista puede decidir cuánto quiere invertir. Se invierte en un plazo de 5 años, y esta es una pregunta muy frecuente. Y lo que nosotros siempre les decimos es, los 5 años es el tiempo que nos toma a nosotros precisamente hacer ese ciclo de construcción de los proyectos que les acaba de comentar Andrés. Entonces, de opción de salirse antes, sí está la opción. De hecho, ustedes la tienen en la pantalla en este momento. Hemos creado unos fees de redención temprana. Esto precisamente es para aquellos inversionistas porque sabemos que la vida pasa y en algunos casos hay emergencias. Entonces, sí pueden retirar su inversión, su capital, de manera previa, con unas multas que tienen dependiendo del año. Año 1, 10%, año 2, 8%, año 3, 6%, año 4, 5% y año 5, 4%. A partir del año 5 y un día no hay ningún tipo de multa por retirar el capital, ni tampoco nosotros los obligamos a hacerlo. Esto precisamente es una inversión a largo plazo y lo que estamos esperando es que la gente lo vea y que se quede con nosotros como la opción precisamente de crecer el capital. Hay un cálculo del valor del portafolio, todo ese portafolio que les comentó Andrés, el valor de ese portafolio se calcula de manera mensual, ¿ok?
los inversionistas van a recibir un reporte donde precisamente van a ver cómo se ve el crecimiento de su inversión. Lo que se espera que dé la inversión, el retorno que se espera es de un 14 a un 16% anual, que es un poco lo que les comentábamos en el primer slide de las presentaciones, y es, hemos estado en target. Y para eso precisamente les muestro esta diapositiva. Esta es la diapositiva, mi diapositiva favorita de la presentación, porque yo siempre he dicho, los números nunca mienten. Y aquí está precisamente el resultado del fondo desde el 2019. Como ustedes pueden ver, en el 2019 el rendimiento fue de un 14.96, completamente en target. 2020, con todo y la pandemia, siendo un año bastante complicado para muchos sectores, nosotros estuvimos en un 11.18%. Y aquí quiero contarles una anécdota rápidamente, y es en marzo del 2020, cuando la bolsa cayó de manera drástica, el celular de Andrés y el mío no paraban de sonar. La gente obviamente entró en pánico, en pensar que su inversión estaba en riesgo, y nos preguntaban, ¿pero qué está pasando con mi inversión? Y Andrés y yo, muy tranquilos desde la casa, nos tomábamos el café y decíamos, no está pasando nada, porque la construcción nunca paró. Tomás puede dar fe de eso, él que vive aquí en Miami. Nosotros en medio de la pandemia salíamos por la 95 y los edificios se seguían construyendo, porque nunca paró el sector de la construcción. Porque ustedes ven una caída precisamente en ese NAV, y hay que hablarlo también, de 14.96 a 11.18, porque nosotros precisamente estamos en etapas de construcción. Las ciudades cerraron, eso quiere decir que las permisologías precisamente para esas etapas de construcción se retrasaron un poco. Pero ¿qué pasa en el 2021, cuando precisamente vimos la recuperación increíble que tuvo los Estados Unidos? Nuevamente nos paramos y todo comenzó a fluir de manera regular, y como ustedes pueden ver, hasta noviembre del 2021 estamos en un 12.30. A finales de este mes, que precisamente ya estamos esperando el cierre del año para que nos den ese número de diciembre, planeamos estar completamente en target. Platícanos un poquito acerca de esos rendimientos. ¿Esos rendimientos se pagan completos o hay una deducción de impuestos? ¿Cómo se maneja? Ok, tenemos dos opciones en Participan Capital. La primera es para esos inversionistas que no necesitan ningún tipo de renta, ¿ok? Para esos inversionistas que ven la inversión más como una inversión a largo plazo, y es que todo ese 14, para colocarlo para el ejemplo, el 14 anual que se hace de manera anual, se acumula, ¿ok? Y se mantiene en el fondo por ese periodo de los 5 años. En el año 5, simplemente se le dice al inversionista su capital inicial más ese retorno que dio la inversión en cada año, ¿ok? Y con eso es con lo que el inversionista se retira. Tenemos otra opción que es llamativa en América Latina para esos inversionistas que precisamente quieren ver un dinamismo o una renta, y es que de ese 14% el inversionista puede ir rescatando un 7% de su inversión de manera anual, ¿ok? Que se paga de manera trimestral. Por eso en esta misma diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, ven unos meses que están en turquesa. Esos meses son precisamente los meses donde se hace el corte de esa distribución y se paga el mes siguiente. Entonces estamos hablando que se paga en enero, en abril, en julio, en octubre y así sucesivamente. Esto, como les digo, depende de la necesidad y lo que quiera ver el inversionista, pero es una manera precisamente de ver una inversión un poco más dinámica. Me encanta, me encanta. Y ya el tiempo se nos está agotando. Andrés, a ver, platícanos cuáles son los riesgos de una inversión como un fondo como estos y cómo ustedes como fondo mitigan esos riesgos, porque tengo entendido que ustedes son una empresa institucional, la cual están trabajando con empresas externas que se encargan justamente de cuidar estas inversiones. Bueno, mira, entonces varias cosas. Los riesgos aquí pueden ser riesgos de construcción, es decir, que el proyecto no se haga, que el proyecto no se construya. Por ello, nosotros no invertimos el dinero con developers que no tengan experiencia, que no tengan trayectoria, que no estén expuestos a que les presten dinero para que precisamente puedan construir los proyectos, sino invertimos con un developer que lleva desde el 78 haciendo esto, donde la persona que toma la capitanía es el hijo del dueño y donde a sus 33 años termina su primer edificio
y de ahí hace crecer la compañía para hoy en día tener más de 50 proyectos inmobiliarios que todo lo que construyen es residencial para la venta, residencial para la renta, uso mixto, hotelería. Entonces, no estoy invirtiendo con Oscar y Tomás que nos juntamos y buscamos un terreno en Key Biscayne y vamos a hacer una comunidad de 12 casas. Si estamos hablando con un developer que termina proyectos de 400, 500, 750 millones de dólares, donde le prestan dinero a entidades como Inbursa, Goldman Sachs, Credit Suisse, el Deutsche Bank, donde realmente hay que tener tanto el músculo como una carta impecable ante este tipo de instituciones para que precisamente se les siga prestando dinero. Entonces, uno de esos sería eso, el riesgo de capitalización y de construcción. A nivel de construcción, no existe un banco que dé un préstamo de construcción que le preste a un developer que no tenga garantías de construcción, que no le suban los precios de los materiales, que no tengan unas pólizas de seguro. Entonces, hay muchísimas cosas que no van a permitir que un banco, que una entidad financiera diga, le presto, así como tampoco va a haber ni un investment manager, ni un socio institucional que quiera meter capital institucional en un proyecto que no tiene viabilidad. El segundo sería un riesgo de consumo. No tengo nada contra Nebraska, pero estos no son proyectos que están en la mitad de Nebraska, no son proyectos que están en los estados del medio, por allá arriba, en el norte, digámoslo así, centro de Estados Unidos. No, yo estoy en los sitios tal vez más apetecidos del planeta en este momento. Y si no es del planeta, porque entonces me van a decir, pero Puerto Rico tiene un tema y es que tiene un tema tributario en este momento que es un magneto para el que es ultra high net worth individual en Estados Unidos. Es un territorio donde pagas en dólares, estás en el Caribe a 2 horas, hay 23 frecuencias de vuelos diarios y aparte de todo, en minuto que tocas Puerto Rico, tú puedes llegar literalmente a aterrizar en tu avión privado, bajarte a almorzar y devolverte para Nueva York, ya te cuenta como un día hacia los días tributarios que tienes que tener para poder estar en Puerto Rico como tu residencia tributaria. Entonces, la segunda parte sería riesgo de consumo. Y la tercera sería tal vez el riesgo de velocidad de venta. No todos los proyectos están para la venta y si la demanda sigue como va de producto nuevo, nosotros otra vez no estamos dando abasto. Entonces, hay una receta muy interesante. Quiero traer a colación solamente una cosa antes de terminar esta idea y es, en algunos casos nos decían, oye, ¿y qué va a pasar con las tasas de interés? Pues es que si las tasas de interés suben, entonces, ¿qué va a pasar? Developers de esta categoría ya tienen incluido dentro de su plan de inversión que hay una fluctuación en los cap rates, que hay una fluctuación en las tasas de interés, que si hay un incremento, quiero ser claro, no se ha visto la primera vez en la que hay un incremento drástico en cuestión de un mes. No, si llega a haber una subida en las tasas de interés, esto va a ir de manera paulatina, poco a poco. Y un developer de este tipo, miren, no saben cuántos estudios de factibilidad hacen antes de presionar play y de poner el primer dólar para poder construir. Entonces es importante entender que la mecánica es sencilla. No es solamente invertir en proyectos de grado institucional, sino con developers que tienen realmente una estrategia alrededor de todo lo que van a ejecutar que no permite que un dólar se ponga en la tierra a no ser de que esté todo bien pensado. Piense por un segundo en una cosa, que Daniela lo dijo en una presentación. Yo desde el día cero sé cuánto me cuesta construir el proyecto y en cuánto lo quiero vender. Eso no lo tienen todas las industrias, eso no lo tiene una acción. Yo no puedo comprar hoy creyendo que mañana va a estar en 70,000. No puede ser. En el desarrollo inmobiliario, ese tipo de costos, ese tipo de proyecciones se hacen desde el día cero. Yo por eso sé en cuánto voy a comprar y en cuánto voy a vender. Ya de ahí para adelante, como decía alguien el otro día, lo que venga es ganancia. Entonces es importante entender que todo eso ya está en un esquema cuadrado, cuadriculado, antes de continuar. Esos serían los riesgos que le voy a participar en capital. No estoy diciendo que sea 100% seguro, más sí, como digo, tenemos una estrategia clara para mitigar los riesgos. Amén. La verdad es que me quedo muy satisfecho con esta presentación de Daniela y Andrés. Los felicito. Conocen muy bien su producto y lo saben explicar perfectamente. Tomás, ¿algún comentario que nos puedas dar? Mira, lo que siempre les puedo decir ante todo, Andrés y Daniel han hecho una presentación magistral y tú también, Oscar, realmente son personas que son profesionales, saben lo que hacen, manejan
los conceptos y manejan los valores perfectamente bien. Esto no lo hacen ustedes de una manera deportiva, lo hacen absolutamente profesional, porque al final del día, para un inversor o para un comprador inmobiliario, ¿qué es lo número uno que cuenta? La confianza, ¿verdad? Y creo que hemos hablado de eso bastante el día de hoy. Yo por mi parte, Oscar, solo puedo decir que en mis 3 décadas o más, nunca he visto un mercado de tal, ni siquiera valor, energía, porque la palabra es energía pura. Aquí se juntaron fuerzas de Latinoamérica, que han sido nuestros inversores tradicionales, con compradores finales y inquilinos norteamericanos. Lo que siempre nos faltaba acá era a quién le íbamos a vender la inversión. Ahora resulta, Oscar, de que no hay suficientes propiedades para venderles a esos usuarios finales, piensa que se mudan o segundas viviendas. Esto no tiene ninguna apariencia de que se va a detener. De hecho, esta variante del COVID de ahora que ha surgido ha de nuevo como que o sea, le ha dado más energía a todo esto. Y realmente les digo, comparativamente, y esto es importante que lo entiendan, porque en Latinoamérica a veces tienen el paradigma un poco distinto. Miami, para ser una ciudad global, a pesar de los valores de hoy, sigue siendo una propiedad, un sitio económico si lo comparas con New York, Chicago, Los Ángeles, Londres. O sea, tú agarras una ciudad global y de hecho creo que Knight Frank recientemente puso a Miami en el tope entre las 5 ciudades más importantes y globales del mundo. O sea, es un sitio donde todavía hay mucho recorrido de valor si lo comparamos a otras ciudades. Tokio, Singapur, o sea, Miami ahora es una ciudad joven que está madurando y estamos justamente nosotros sentados en esa maduración. Yo les recomiendo, no se pierdan este momento, es un momento histórico. No lo puedo decir de otra manera, sí, estamos haciendo historia acá. Totalmente de acuerdo. Y para todos aquellos inversionistas que ahorita el mercado está tan activo, que realmente hay poco inventario, pero tienen esa capital, Participan Capital es una opción. Para todas aquellas personas que tienen un capital que no es suficiente, Participan Capital es una opción. Para todas aquellas personas que no quieren entrar con el tema de hipoteca, se renta, que no se renta, Participan Capital es una opción. Entonces, pues mire, yo les agradezco, Daniela, Andrés, Tomás, por su participación. Realmente me voy muy satisfecho con este webinar. Creo que vamos a tener mucha gente interesada en conocer más, ya los estaremos buscando. Y bueno, para toda nuestra audiencia, si quieren profundizar acerca del fondo de Participa Capital, comuníquense con nosotros y por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro web, en nuestro sitio web, en nuestro blog, donde van a encontrar contenido de gran valor. Me despido, muchísimas gracias, les agradezco enormemente su participación, estamos en contacto. Feliz noche, gracias. Gracias Andrés, gracias Daniela, Oscar, que tengan muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos.